Hola, buenas tardes. Muchas gracias por conectarse a esta webinar donde tenemos a un invitado súper especial que es Tomás Chamorro. En respeto a los que se conectaron súper puntual y haciendo gala de puntualidad, vamos a empezar con esta sesión a la 1:00. Dejen presentarles rápidamente a Tomás. No me voy a alargar en leyendo el largo currículum que tiene porque mejor oímos de parte de él, pero les platico que él ingresó a Manpower hace algunos años y él es nuestro Chief Talent Scientist. Está a cargo del Centro de Excelencia para Evaluación y Análisis, desarrollando soluciones basadas sobre todo en datos para ofrecer más valor a nuestros clientes, a nuestros candidatos y asociados. Es un experto global en psicología empresarial, analista de personas y gestión de talento. Ha escrito más de 10 libros y un sinfín de artículos sobre psicología del talento, liderazgo, innovación e inteligencia artificial. También tiene TED Talks, dos de ellas sobre su libro más vendido, cuyo título es Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders and How to Fix It. Tema de mucho interés para todas y todos en esta sesión. Además, su trabajo ha sido reconocido por la Asociación Americana de Psicología, la Sociedad Internacional para el Estudio de las Diferencias Individuales y la Sociedad para la Psicología Industrial y Organizacional. Nació en Buenos Aires, pero ha pasado toda su carrera profesional tanto en Londres como en Estados Unidos. Actualmente vive en Nueva York y tiene presentaciones regulares en medios tales como la BBC, CNN, Harvard Business Review, Financial Times, Wall Street Journal and Fast Company. Sin más, les doy la bienvenida a esta webinar. Yo les pido a todos nuestros invitados que cierren micrófonos y también quiten la cámara para garantizar una sesión más fluida sin temas de interrupciones. Sin más, gracias, Tomás. Bienvenido. Adelante. Gracias, Mónica. Gracias por esta introducción tan amable y buenas tardes a todos, donde sea que estén. Bueno, voy a tratar de compartir mis slides. ¿Sí pueden verlas? Se ven, sí, Tomás, adelante. Perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, el tema de hoy es el liderazgo en crisis, que es un tema que obviamente se viene debatiendo mucho, no solamente en ámbitos de recursos humanos, sino además también en los medios populares. Por ejemplo, en revistas como Harvard Business Review, Forbes, Fast Company, y también uno si prende las noticias de cualquier país, permanentemente puede ver a periodistas tratando de hacer un análisis, una evaluación del talento o el potencial de liderazgo que hay, más que nada a nivel político, en cada país o en estados o ciudades, o sea, a nivel de sociedad, en base a cómo esos lugares o esas regiones están afrontando el tema de la crisis. Entonces, yo voy a hablar del liderazgo en general. Casi todo lo que voy a decir se puede aplicar tanto al ámbito comercial, de empresas, empresarial, de negocios, como al ámbito de política. Y en realidad no voy a dar ningún ejemplo específico para resaltar los puntos principales que voy a hacer, más que nada porque cada uno de ustedes puede popular o completar los huecos que dejo con el ejemplo que les parezca más apropiado. Sin embargo, sí empiezo con un líder muy famoso, Winston Churchill, y lo he elegido para empezar esta presentación por dos razones que me parecen muy relevantes. El primero es que una de las citas más famosas de Churchill, que no hay que desaprovechar ninguna crisis, teniendo en cuenta que las crisis siempre presentan oportunidades para acelerar el cambio, mejorar o a lo mejor profundizar reformas que en condiciones estables o positivas uno no puede acelerar. Entonces, una de sus citas famosas, que sí es de él, porque hoy por internet se pueden encontrar citas falsas también atribuidas a Sócrates, Aristóteles, Confucio, Churchill, pero esta sí es de él.
Entonces, me parece apropiado, relevante empezar, ¿no?, con esta cita que a lo mejor es relevante para la situación en la que se encuentran todos ustedes. Y la segunda, menos famosa o menos conocida, pero muy famosa dentro del ámbito de la psicología organizacional, es que Winston Churchill, como líder, se convirtió en una figura paradigmática dentro del estudio del liderazgo, de la ciencia del liderazgo, que empezó más o menos, empezó con cierta escala y formalidad después de la Segunda Guerra Mundial. Y Churchill se posicionó o se usó como un ejemplo antiparadigmático de lo que era la imagen o el perfil del líder histórico. El argumento es muy simple, que en condiciones normales, si no hubiésemos tenido la Segunda Guerra Mundial o el auge del nazismo y Hitler, Churchill, una persona con sus características, con sus rasgos, jamás se hubiese convertido en primer ministro, jamás se hubiese convertido en líder. Y de hecho, aunque se pudiera convertir en líder, sus cualidades serían casi contraproducentes y no le permitirían a él ser un buen líder. O sea, se lo vio como ejemplo típico de un líder de guerra, líder de conflicto o líder de crisis. Y de hecho, pese a que la mayoría de la gente, no solamente dentro del Reino Unido, sino a nivel europeo, coincidió en que Churchill fue un gran líder, cuando él fue reelecto como primer ministro y el Reino Unido ya no estaba en guerra, fracasó. O sea, no pudo rendir durante condiciones estables o medianamente positivas. Y creo que este es el centro de la discusión que estamos viendo hoy por hoy. Muchos de las discusiones, comentarios o los debates que estamos viendo a nivel popular y a nivel de noticias asumen o presuponen que como tenemos una crisis totalmente inesperada e única y sin precedentes, necesitamos o borrar y transformar o cambiar, revolucionar nuestros modelos de liderazgo y a lo mejor elegir a líderes o tener a líderes o estar en manos de un perfil muy diferente a lo que los líderes venían teniendo antes. Entonces ese es el tema de mi presentación y quiero centrarme en los conceptos principales que son el liderazgo, la crisis y los rasgos del liderazgo que contribuyen al éxito y los que no contribuyen al éxito. ¿Cuáles son las competencias o las cualidades que le permiten a un líder ser exitoso o desempeñarse, desenvolverse bien? Y creo que una crisis siempre se puede interpretar no solamente metafóricamente, sino realmente es cuando el pasado aún no ha muerto y el futuro aún no logra llegar. Es una cita muy famosa que se ha atribuido a diferentes personas, pero de hecho sí vemos en toda crisis una fricción y un cambio de lo viejo que aún no está listo para ser reemplazado y lo nuevo que aún no logra llegar. Entonces, la hipótesis principal que por lo menos se viene manejando a nivel de los medios, análisis periodísticos, políticos, es que la crisis ha derrumbado nuestros modelos de liderazgo. Seguramente hayan visto esta imagen. En el contexto de esta hipótesis, por ejemplo, se ha tratado de demostrar o de sostener que esta crisis también va a cambiar los estereotipos o arquetipos o los modelos que tenemos en cuanto al género, el liderazgo de género, las cualidades en las cuales no solamente difieren los hombres y las mujeres, sino que las cualidades que necesitamos en un líder. Entonces, cuando hay artículos que se escriben sosteniendo que no solamente ciertos países gobernados por mujeres están afrontando o manejando la crisis mejor, sino que además eso se debe a las cualidades más bien femeninas del liderazgo, eso, por ejemplo, encaja en esta hipótesis, que es, bueno, hasta ahora o hasta hace muy poco, en casi todos los lugares del mundo, el modelo de liderazgo dominante o principal era muy masculino. ¿Qué pasa si en esta crisis las mujeres se desenvuelven o se desempeñan mejor? A lo mejor hay que cambiar y derrumbar los modelos existentes.
Entonces, ¿cuáles son las competencias principales que predicen en base a la ciencia y estudios científicos, no en base a opiniones o anécdotas periodísticas o de opinión de analistas políticos? ¿Cuáles son las competencias principales o las cualidades que predicen el potencial de liderazgo? Y el argumento principal que quiero proponer es que en realidad no difieren mucho si estamos hablando de un liderazgo en crisis o un liderazgo en otro contexto o en una situación que no es de crisis. Lo que sí difiere es la importancia que tienen y además la medida en que tenemos que encontrar a líderes o que los líderes tienen que tener no solamente una o dos de estas competencias o cualidades que a lo mejor compensan por las demás, sino que tener el paquete completo y tener por lo menos un poco de cada uno. Entonces, si prefieren, pueden ver esta lista como una lista de competencias o cualidades para manejar una crisis y también en paralelo se pueden interpretar como competencias o cualidades para manejar a un equipo, a un sistema, a una sociedad o a una organización. Mi argumento es que no son diferentes, son las mismas. La primera es la inteligencia, que es la capacidad de aprender, tomar decisiones racionales, lógicas, coherentes, basadas en los datos, aún en situaciones de alta presión, aún en situaciones de mucho estrés. Hay 5 o 6 décadas de estudios sobre este tema que demuestran que siempre es favorable o favorece al líder tener un nivel de inteligencia superior al promedio de su equipo o sus seguidores. También hay estudios que demuestran que si el nivel de inteligencia es demasiado superior o amplio en relación al equipo o a sus seguidores, se produce un desfasaje y al líder no le va a ser tan fácil comunicarse o conectarse con sus seguidores o con su equipo. Pero la inteligencia yo creo que no se valora tanto como se debería valorar. Por ejemplo, aunque tenemos test de pruebas cognitivas, de razonamiento lógico, de inteligencia general, que existen hace casi 100 años y se usan en el ámbito pedagógico y educacional, la mayoría de las empresas, incluso empresas multinacionales, globales, estadounidenses o anglosajonas, no testean o no miden la inteligencia. Y en parte esto no les perjudica tanto siempre y cuando al líder se le permita hacer su trabajo y desempeñarse, desenvolverse bien en base a su experiencia y su conocimiento. Ahora, claro, cuando hay una crisis o una situación de cambio profundo, el líder no puede basarse en su expertise, su experiencia, su conocimiento. No puede estar en autopilot haciendo lo que viene haciendo hace 20 o 30 años. Va a tener que aprender rápidamente, adaptarse y también tener en cuenta que el mundo se viene volviendo más y más complejo y más analítico, más algorítmico. Hay que basarse más y más en los datos. Hoy por hoy, por ejemplo, los líderes, no solo políticos, sino líderes comerciales o empresariales, tienen que tener la capacidad de evaluar estudios científicos, médicos, epidemiológicos y decidir si tienen que tomar ciertas decisiones, actuar en base a esos datos o no. O sea, no se pueden basar en la intuición. Y la mayoría de los líderes, como la mayoría de los seres humanos, son intuitivos, quieren basarse en sus emociones y en sus corazonadas. El segundo rasgo, la segunda cualidad o competencia es la curiosidad. Y la curiosidad está relacionada a la inteligencia, aunque hay personas y líderes muy inteligentes que no son demasiado curiosos. De hecho, cuando uno interactúa o conoce líderes de mucha inteligencia que no tienen curiosidad, es muy difícil convencerles de que cambien su opinión o de que están equivocados. Cuanto más inteligencia y menos curiosidad alguien tiene, más va a tratar de racionalizar y justificar sus propios sesgos y sus propias ideas y sus propias actitudes o preferencias actitudinales.
Entonces la curiosidad no es la capacidad de aprender, sino el deseo de aprender. Y sobre todo es el deseo y las ganas de cuestionarse a uno mismo. Poder llegar a un punto donde uno puede discutir o debatir con uno mismo, debatirse a sí mismo y tiene la suficiente comodidad como para cambiar, reformular y refutar sus propias predicciones. Entonces, de hecho, hay muchas veces que líderes no tienen demasiada inteligencia, no son demasiado rápidos para aprender cosas, pero compensan con el tema de la curiosidad, porque tienen un deseo claro, un deseo bien profundo de aprender. El tercer rasgo, la tercera cualidad es la humildad. Y ya van a ver cómo los primeros tres rasgos o las primeras tres cualidades o competencias están relacionadas. La inteligencia, la curiosidad y la humildad. La humildad, más que nada, es la capacidad de conocer y reconocer sus propias limitaciones, aceptar sus propios errores. Y lamentablemente esto no se da muy frecuentemente en líderes, se da un poco más frecuentemente en líderes mujeres que en líderes hombres. Y dentro de los recursos humanos y ámbitos empresariales o corporativos, llevamos ya más o menos 20 años diciendo que hay que apostar por la humildad, que tenemos que tener líderes modestos, humildes. El libro famoso de Jim Collins, From Good to Great, presentó muchísimos datos demostrando que los líderes más efectivos, los que más aportan y los que más valor tienen para sus organizaciones, sus empresas, son muy persistentes, muy inteligentes y además muy humildes. Y sin embargo, no solamente en el ámbito de la política, sino también en el ámbito comercial, los métodos que utilizamos para seleccionar a los líderes hacen que no se seleccionen líderes por su humildad. De hecho, los líderes que demuestran mucha autoconfianza, hasta arrogancia y cierto narcisismo, suelen ser seleccionados y promovidos a posiciones de liderazgo más seniors más frecuentemente. Y hay una razón muy interesante, muy paradójica por la cual esto sucede, que es que a medida que el liderazgo se convierte en más complejo y es más difícil de observar directamente, los que evalúan a los líderes se dejan llevar más por su propia intuición. Es decir, que si a mí me cuesta mucho evaluar directamente si un líder tiene curiosidad o si tiene inteligencia, puedo ver si tiene autoconfianza, si se presenta de una manera carismática, si tiene cierta habilidad de manejarse en situaciones interpersonales. Y por lo general, la gente de menos humildad suele tener más éxito en situaciones como la entrevista de empleo o una presentación a clientes o, por supuesto, un debate público, político, televisivo. La humildad, de hecho, cuando se presenta en mujeres, no nos gusta porque concluimos rápidamente que si la mujer es humilde, no tiene un gran deseo de ser líder y tiene ciertas limitaciones en cuanto a su motivación para el liderazgo y en realidad le interesaría ser más ama de casa y no quiere tener una carrera de líder. Y cuando los hombres demuestran humildad, muchas veces se llega a una conclusión similar, que no son lo suficientemente masculinos, valientes o emprendedores y que no tienen a lo mejor una imagen de caudillo tradicional masculina y por lo tanto no van a ser buenos líderes. Estas tres cualidades están relacionadas porque predicen la capacidad que tienen los líderes de resolver problemas. O sea, cuanto más inteligencia tengas, más rápido vas a aprender cosas que no sabes. El aprendizaje siempre es adaptarse a situaciones nuevas y eso es muy importante, indispensable en la crisis. Cuanto más curiosidad uno tenga, más deseo uno va a tener de aprender lo que no sabe y cuestionar sus propios prejuicios y sus propias expectativas. Y la humildad es fundamental para reconocer que uno se ha equivocado y que uno tiene que cambiar el rumbo que había decidido llevar. Después hay tres competencias, tres cualidades que tienen que ver no tanto con la capacidad de resolver problemas y desempeñarse, desenvolverse en lo que es la parte analítica o intelectual o estratégica del líder, sino la parte humana, de manejar a los demás y tener relaciones, manejarse con los demás.
y tener, digamos, donde gente o poder conectar, desempeñarse en situaciones sociales, influir en los demás y poder convencer a los demás, a los seguidores, a sus equipos o a una organización de que tiene que seguir la dirección que el líder proponga, ¿no? Entonces, primero es la resiliencia, también se solía llamar estabilidad emocional, o sea, el bajo neuroticismo, la capacidad de tener dureza mental, dureza emocional y mantenerse con una cierta estabilidad psicológica, emocional, tolerando las situaciones difíciles de mucha presión y de mucho estrés con calma. Eso es fundamental, obviamente, porque uno puede tener un líder con mucha inteligencia, con mucha curiosidad, con mucha humildad, pero si no tiene resiliencia, va a colapsar, va a tener un ataque de nervios y va a transmitir mucha inseguridad y mucha inestabilidad emocional al grupo, al equipo, a la organización, a la sociedad. Entonces, la resiliencia es muy importante. Un líder resiliente transmite o aumenta la resiliencia del grupo. El otro rasgo, la otra cualidad o competencia es la empatía. A veces se la llama inteligencia emocional. Tener la capacidad de conectar a nivel emocional con los otros, con las otras personas. Hay una definición de casi 100 años de empatía que sigue siendo vigente, que es, se define en base a tener la capacidad de entender lo que piensan y sienten los demás, o sea, entender lo que piensan y sienten los demás y además sentir y preocuparse por lo que sientan y piensen los demás. O sea, los déficits de empatía o la falta de empatía se nota claramente en un líder con un perfil narcisista y psicopático, porque lo último que va a ser un líder que sea egoísta, que se centre en sí mismo y que tenga una incapacidad de expresar o desenvolverse de manera altruista y prosocial, son déficits de empatía. De hecho, los déficits de empatías digamos, cuando hay pérdida o falta de empatía, no solamente en líderes, sino en individuos, empleados o gente de la población común, se manifiesta en limitaciones interpersonales o sociales. Cuanto menos empatía tenés, más difícil te es comunicarte con los demás, conectarte a nivel emocional con los demás, a nivel emotivo. Y pese a que en una crisis, como en cualquier situación, los grupos, las organizaciones y los países y las sociedades necesitan tener líderes racionales, lógicos e inteligentes, tienen que tener esos líderes la capacidad de conectarse a nivel emocional con la gente, ¿no? Claramente en los políticos, por ejemplo, cuando uno ve un político dando un discurso, conectándose con las masas, muchas veces lo que se ve es empatía, o por lo menos un carisma que permite fingir la empatía a gran escala. Ahora, si debajo de esa empatía o detrás de esa empatía no hay inteligencia, no hay curiosidad, no hay humildad, no hay competencia o expertise, no va a servir demasiado. Va a servir para entretener a la gente o venderles promesas falsas. Y la última, que es posiblemente sea la más importante de todas, es la integridad. La integridad. Un líder tiene que ser ético, tiene que tener un código moral, un nivel de honestidad, de autocontrol y una orientación prosocial clara. De hecho, si tenemos un líder con alta inteligencia, alta curiosidad, alta empatía, alta resiliencia, pero baja integridad, es el peor de los casos, la peor de las situaciones, porque ese sería un líder con gran talento intelectual y también interpersonal, social o emocional para tomar ventaja o aprovecharse de un grupo o de gente, seguidores o una sociedad o un sistema que está en una condición muy vulnerable, que es lo que sucede en una crisis. Entonces, a ver, mi tesis o la respuesta principal, el argumento principal mío, si la pregunta es, ¿tenemos que derrumbar nuestros modelos de liderazgos y reemplazarlos por algo nuevo? Yo creo que primero hay que preguntarse,
¿Cuáles son nuestros modelos de liderazgo? ¿Cuáles son los rasgos o las cualidades, las competencias principales y hasta universales que predicen el buen liderazgo? Y son estas 6: la integridad, la empatía, la resiliencia, la humildad, la curiosidad y la inteligencia. No es que únicamente haga falta tener estas 6 cualidades, pero cuando estas 6 cualidades se presentan, probablemente el líder en cualquier contexto y en cualquier ámbito, ya sea político, comercial, en una ONG, en un equipo chico, grande, empresa privada o pública, estas 6 cualidades van a predecir un rendimiento más alto de liderazgo. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, y en una crisis, ¿siguen siendo importantes estas cualidades? Y mi argumento es que no solamente siguen siendo importantes, sino que hasta son más importantes. Cuando la situación está bien y tenemos un clima positivo, el contexto es favorable, hay crecimiento, la economía viene bien, hay estabilidad política, social, uno puede tolerar y soportar tener más líderes o una mayor proporción de líderes que no tengan estas cualidades, o que a lo mejor tengan 1 o 2 y a lo mejor pasan desapercibidos, sobre todo si son hombres. Menos probable cuando sean mujeres, porque a las mujeres sí se les exige más cuando están en una posición de líderes. Ahora, en una crisis, los líderes están expuestos porque todo el mundo está mirando y juzgando y evaluando a los líderes porque tiene la necesidad esencial de entender si uno va a estar a salvo o no, qué puede predecir uno sobre su propio destino y su propio futuro. Entonces creo que estas 6 competencias, estas 6 cualidades, no solamente siguen siendo necesarias durante una crisis, sino que son aún más necesarias, son aún más indispensables. Entonces, y la razón por la cual titulé esta charla Liderazgo en Crisis es porque es un título que tiene doble sentido, ¿no? Por un lado, la pregunta es, ¿cómo debe ser el liderazgo durante una crisis? ¿Cuáles son las cualidades que los líderes deben tener durante una crisis? Pero por otro lado, también está claro que si el liderazgo no estuviese en crisis, no habría ya estado en crisis antes de esta crisis de salud, que también ahora es una crisis económica, no preguntaríamos con tanta frecuencia si hay que cambiar, derrumbar, reemplazar o modificar nuestros modelos de liderazgo. A ver, otra manera de responder la pregunta, si hace falta otro tipo de líderes durante esta crisis, vendría a ser que sí, en la mayoría de los casos sí tenemos que tener un perfil diferente de líderes o otro tipo de líderes. ¿Qué tipo de líderes? Bueno, líderes con talento para el liderazgo, líderes con potencial para el liderazgo, líderes que tengan estas cualidades y que tengan la capacidad de tomar decisiones para sus grupos, sus equipos, sus sociedades, sus sistemas, incluso en situaciones de mucha presión y de alto riesgo. Hay países, sociedades y organizaciones que están en mejores manos y ya estaban en mejores manos antes. No es como en el caso de Churchill, que deben cambiar totalmente. Elijan ustedes el país o la empresa o la organización que quieran. Si venía funcionando muy bien antes, probablemente esos sistemas, esos organismos, esos sistemas colectivos, esas organizaciones o países o sociedades no deben de repente cambiar y tener un tipo de líder totalmente diferente. Mientras que los que ya venían mal, la situación va a empeorar porque los malos líderes o las consecuencias negativas de los líderes incompetentes se van a amplificar gracias a la crisis. Bueno, a ver si puedo salir de el Q&A, para el Q&A. Aquí estamos. Ok. Ok, ahí estoy. Ok. Les recuerdo a todos nuestros invitados que pueden escribir sus preguntas en el chat. Pero mientras, Tomás, yo quisiera reflexionar contigo. ¿Cómo ves los liderazgos en América Latina?
¿Qué tendríamos que aprender de la experiencia global? No te quiero meter en aprietos, no tienes que dar una opinión política, pero me parece que, y ve por ahí que estaba conectada ya Marisol Argueta del web, tenemos un reto en la formación de líderes en nuestra región, tanto empresariales como políticos, sí. Y me gustaría conocer tu opinión. Bueno, a ver, creo que, y voy a tratar de, yo creo que tiene más impacto y por lo menos más alcance pedagógico cuando uno trata de comentar sobre el tema de una manera apolítica o sin meterse en el tema de la política, porque en realidad lo que importa son cualidades psicológicas y de capacidad, y yo defino el liderazgo como a una capacidad de influir, una capacidad, una cualidad psicológica que le permite a un individuo hacer que un grupo de personas produzca o esté bien o esté a salvo o vamos a ver, entonces tiene que medir únicamente en base a los efectos que tiene el líder en su sistema. Entonces, teniendo en cuenta esa definición, creo que hay 3 conclusiones o generalizaciones que se pueden hacer sobre Latinoamérica. El primero es que incluso dentro de América Latina hay bastante variabilidad. O sea, uno podría decir, bueno, América Latina, a ver qué pasa. Bueno, América Latina tiene a nivel político una tradición bastante marcada, por lo menos los últimos 100 o 150 años, de elegir a líderes que son muy pasionales, muy carismáticos, la imagen de caudillo o caudilla realmente emerge mucho en la situación de líderes. Y creo que lo curioso, tal vez, o por lo menos para mí, como alguien que emigró de América Latina hace 20 años, es que esa fórmula parece que se viene exportando mucho al resto del mundo, ¿no? Y no hay que dar ejemplos concretos porque uno puede ir a Europa o a Norteamérica y se encuentra con un modelo en políticos que parece ser muy latinoamericano de líder, ¿no? Y eso es interesante porque por un lado uno esperaría que los líderes políticos se deberían volver más escandinavos de alguna manera, ser más emocionalmente neutrales, racionales, objetivos, no tan pasionales, y sin embargo quizás por la importancia que tengan los medios y las redes sociales y la parte televisual o telegénica el carisma sigue siendo muy importante. Entonces, yo creo que ese es el perfil típico promedio de América Latina, pero incluso a nivel político se ven muchas diferencias. Y creo que las diferencias ya se veían antes de la crisis y se ven ahora, ¿no? Es muy fácil predecir las cosas retrospectivamente, decir, bueno, era obvio que estos países iban a estar mejor y estos países no. Pero yo creo que si todos nosotros habríamos rankeado antes de la crisis, a ver qué país está mejor preparado para afrontar una crisis de salud como la que tenemos, probablemente habríamos acertado. Y después el último punto creo que es que a nivel de empresas, ámbitos de empresas o comercial, corporativo, que el cambio viene más, la dirección de cambio es la opuesta, que sí se viene adoptando en el mundo, incluso en América Latina, un modelo de liderazgo más basado a lo que se evalúa en pruebas de assessments, en entrevistas por ahí mejor diseñadas, se valora más la meritocracia o se trata de valorar más el talento y el potencial. Entonces eso a lo mejor empieza con un porcentaje muy chico de empresas Fortune 500 que tratan de incorporar la ciencia del liderazgo dentro de sus disciplinas y prácticas de gestionamiento de talento, pero terminan influyendo en otras empresas, en empresas nacionales y terminan cambiando la cultura, ¿no? Por ejemplo, la diversidad e inclusión no eran temas que preocuparan mucho en América Latina hace 40 o 50 años, y hoy, pese a que preocupan menos que en Europa o en Estados Unidos, preocupan más porque son tendencias. A lo mejor es un comentario que parece muy etnocéntrico, pero creo que todo el mundo eso es lo que tiene la globalización y el capitalismo, que todo el mundo va copiando cosas que funcionan en donde las empresas de más éxito
empiezan a pilotear o promocionar ciertas medidas. Entonces, a nivel corporativo se va a copiar más el modelo de empresas multinacionales, y a nivel político creo que la fórmula for export de América Latina es exportar gente como los presidentes y gobiernos que venimos teniendo hace 50 o 100 años, ¿no? Ustedes pueden decidir si eso es algo bueno o malo. Gracias. Ya tenemos preguntas en el chat y si estás de acuerdo junto a algunas porque van muy relacionadas. Una es cómo los líderes pueden mantenerse motivados y cómo afectan las nuevas tecnologías a los líderes. Otra es de las características que mencionaste, ¿cuáles son las más frecuentes y las menos frecuentes de los líderes en México? Pero yo ampliaría un poco en Latinoamérica, de las 6 que mencionaste. ¿Y cuál sería tu recomendación para formar a un líder con las nuevas generaciones ávidas de un liderazgo moderno y diferente? Bueno, muy buenas preguntas. Empiezo por la primera, que son 2. Y, a ver, un líder, está claro que si no tiene la motivación de seguir para adelante, mantenerse con calma y tratar de solucionar la crisis o manejar la crisis, no debería ser líder. No debería ser líder. A ver, por mucho que hablemos de la resiliencia y la estabilidad emocional, la garra, grit, como le llaman ahora en Estados Unidos, esas son cualidades que un líder a lo mejor tiene más o menos potencial, pero necesita una crisis o una situación de mucha adversidad para realmente desarrollarlas. Porque si uno es líder, ya sea, por ejemplo, y el otro día hablaba con un cliente que me decía, en una empresa de tecnología en Silicon Valley, donde todo el mundo tiene de 20 a 30 años, y dice, la mayoría de mis empleados nunca tuvieron una crisis. Y hicimos un town hall el otro día donde explicábamos, a ver, qué va a pasar, y todo el mundo nos bajamos el sueldo y estamos tratando de solucionar la situación, y varios empleados preguntaron si iban a poder seguir teniendo comida gratis en la cantina de la empresa. Entonces, claro, pese a que probablemente muchos de esos mismos empleados tengan mucho talento, si nunca afrontaron una situación de crisis, uno no puede darse cuenta de si tiene resiliencia y si tiene la motivación para ser líder. La parte de las tecnologías es muy interesante porque venimos hablando de disrupción tecnológica, digital, y que se va a acelerar, y de transformación digital hace mucho tiempo. Está claro que la crisis no solamente la va a acelerar, sino que es como que de repente ya llegó la era digital, llegó de verdad. Y creo que hoy hay muchos líderes que tienen que adaptarse en cuestiones tan simples y cotidianas como saber conectar con sus equipos y con los demás a través de teleconferencias, a través de un mundo virtual, que a lo mejor lo venían haciendo antes, pero sí tenían una oficina y un ámbito físico que podía complementar eso. Entonces, claro, cómo uno genera, crea o entiende las nuevas reglas de interacción en un mundo que es solamente digital, saber qué preguntar, qué no preguntar, respetar la privacidad, pero también demostrar que uno tiene, interés en saber cómo están los demás, etc. Entonces eso todo forma parte de un proceso de adaptación que va a ser más fácil para la gente joven, pero también si hay líderes incluso de más experiencia, con curiosidad e inteligencia, lo van a hacer, con humildad lo van a hacer mejor. A ver, ¿cuáles eran las otras? Estoy viendo masculinas y femeninas. Bueno, por lo general, si uno se pone a ver esos 6 cualidades, en inteligencia no hay diferencias de género. O sea, por lo general, las mujeres tienen más inteligencia verbal, los hombres tienen más inteligencia espacial o no verbal, pero se nivela. Y la inteligencia general es la misma. Ahora, y la curiosidad varía un poco. Las mujeres tienden a tener más curiosidad intelectual o se interesan más por la parte artística, intelectual e incluso de ideas, y los hombres tienen curiosidad de tener experiencias como nuevas, y lo que contribuye también a un nivel de impulsividad más alto y a meterse también en problemas muchas veces. Ahora las demás, la humildad,
la resiliencia, la inteligencia emocional o la empatía y sobre todo la integridad y la honestidad son más elevados en las mujeres que en los hombres. No quiere decir que todas las líderes deberían ser mujeres, pero hay diferencias promedio, como hay diferencias promedio de altura, que los hombres son más altos que las mujeres. Si uno combina todo eso, más o menos es el mismo, la misma distancia o diferencia entre hombres y mujeres. Puedes saber qué herramientas, había una de desarrollar. Adriana está conglomerando las preguntas por tema. Entonces, okay. Adriana, te cedo la palabra para que tú manejes esta. Sí, Mónica, gracias. Buenas tardes a todos. Les recuerdo, por favor, mantener sus cámaras y micrófonos apagados para poderle dar más fluidez a la presentación. Y Tomás, si nos ayudas también dejando de compartir tu pantalla para que podamos verte en pantalla completa. A ver, pensé que me están viendo. Sí, ahora sí, está perfecto. Bueno, ¿qué herramientas tecnológicas se pueden obtener para medir la forma de liderazgo en el esquema de home office? Sí, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque por un lado no creo que tengamos que rechazar o dejar de utilizar las herramientas científicas y bien diseñadas que venimos utilizando, bueno, en el caso nuestro de Manpower Group con nuestros clientes, pero también muchos de nuestros clientes, y son empresas sobre todo grandes y sobre todo empresas multinacionales, tienen muy buenas herramientas para evaluar los 6 rasgos o las 6 cualidades que acabo de describir. O sea, no es difícil hacerlo. Que lo quieran hacer o lo hagan sistemáticamente es otra cosa, ¿no? Entonces, todavía un assessment center, una entrevista bien estructurada, bien diseñada y evaluaciones psicológicas bien elegidas y buenos datos de desempeño históricos para calibrar y alimentar y entrenar a los algoritmos de esas evaluaciones, va a seguir siendo una serie de herramientas indispensables, ¿no? Yo creo que si mañana o incluso hoy una empresa quiere evaluar el potencial de liderazgo en un candidato a CEO o un líder muy senior, va a seguir utilizando esas herramientas. Ahora, también es cierto que la tecnología y la inteligencia artificial permiten acercarse a ese nivel de predicción a gran escala de una manera mucho más, digamos, eficiente y de una manera más rápida, veloz y automática. Y eso ya venía siendo una tendencia que teníamos antes de la crisis, ¿no? De hecho que hay muchas publicaciones, estudios científicos y también muchas empresas que empezaron a utilizar, por ejemplo, Natural Language Processing, el análisis de la narrativa y de los discursos o de las comunicaciones de email de los empleados, managers y líderes para entender, por ejemplo, si tienen estas 6 cualidades o competencias o no. También ya existían algoritmos o tecnologías en inteligencia artificial que traducían o interpretaban la comunicación verbal y no verbal dentro de una entrevista digital o de video en puntuaciones o un perfil de estas 6 cualidades, ¿no? O sea, se puede, por ejemplo, detectar si un líder tiene más o menos potencial para la integridad, la curiosidad, en base a estas tecnologías, la inteligencia artificial. Eso ya existía. Ahora, si casi todas las interacciones de trabajo y en las organizaciones y el día a día están datificadas y están ya siendo monitoreadas o guardadas o capturadas en un ambiente tecnológico, yo creo que va a acelerar esa tendencia y ese movimiento a tratar de por lo menos combinar o complementar la parte humana del manager y líder con esos datos. Por ejemplo, imagínense un manager que tiene un equipo virtual de 20 personas dispersas por el mundo y a lo mejor es muy buen manager y
después de cada reunión por Zoom o Microsoft Teams, hay un algoritmo que le informa de cuál es el nivel de engagement, motivación o optimismo que tiene el grupo. Eso podría ser muy útil, ¿no? Por ejemplo, si el manager a lo mejor tiene un día muy feliz, muy alegre y se le escapa, no detecta que el grupo está un poco deprimido y que necesita un poco de motivación, a lo mejor los datos pueden mejorar el rendimiento de los managers y los líderes. O sea que, y eso también va a utilizarse más también en el desarrollo y el coaching. Muchas de las sesiones de coaching ahora son virtuales. Imagínense un coach y un coachee que tienen además un algoritmo, una serie de tecnologías incorporadas en esa interacción que le permiten a los dos entender un poco más de la situación, de la relación y del estado anímico, motivacional o incluso del potencial que uno pueda tener. O sea que estamos recién al principio de lo que es la revolución de inteligencia artificial aplicada a la gestión de talento, pero creo que se va a acelerar como cualquier otro ámbito de la tecnología digital. Gracias, Tomás. Bueno, aquí con estos comentarios que hiciste, respondimos a varias preguntas como la de Gualberto, como la de Esther. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿piensas que la historia de crisis continuas que han vivido los países de Latinoamérica les da a los líderes ventajas versus otras regiones más estables? Y aquí me gustaría agregar un poco si hay algunas de estas competencias que tú mencionaste que pueden aprenderse cuando no las tienes. Uh-huh. Y de qué manera poder mejorarlas también cuando quizá algún líder no es tan humilde y pueda ser menos narcisista. Uh-huh. Yo creo que posiblemente o probablemente el perfil histórico y las secuelas o heridas históricas de haber sobrevivido a muchas crisis, y en cierta manera la mayoría de los países latinoamericanos están en crisis permanentemente, ¿no? Entonces, probablemente eso ayude, no sé si tanto a los líderes, pero sí a los seguidores, a los empleados, al consumidor, a los ciudadanos en general. Porque eso se puede ver, digamos, de hecho, se veía al principio y se ve ahora, o sea, también puede ser que sea contraproducente, ¿no? Porque si uno trata o interpreta la crisis actual como una crisis menor, pasada, económica o política, no es lo mismo. Sí es muy diferente. Tenemos una crisis que no es solamente económica, sino también de salud, y donde no es que uno sepa cuál es la solución y no se puede elegir. No se sabe muy bien cuál es la solución y hay que tener líderes que puedan probar, fracasar, revisar sus medidas y ahí es donde la humildad es tan importante. Yo creo que todas las cualidades, las 6 competencias y cualidades que he mencionado, tienen la misma base de potencial y de ser coachables o entrenables, ¿no? Que es más o menos un 50 y un 50. O sea, el 50% de estas competencias o las cualidades, ya un líder las trae con su personalidad y no es que uno nazca con esas cualidades o competencias, pero a los 20, 25 años ya los sedimentos y las fundaciones de esas competencias, cualidades están bastante marcadas. Y después el resto se sigue aprendiendo, se sigue mejorando. Uno no solamente se puede coachear a los líderes, sino que los buenos líderes se autoentrenan y se auto-coachean. Y de hecho la humildad y curiosidad contribuyen a esa automejora que ciertos líderes tienen. Ahora, también está claro que es la mejor manera de predecir si un líder va a mejorar y va a desarrollar estas cualidades es que tenga cierta base de entrada. Hay líderes que, vos mencionaste el narcisismo porque es un rasgo claro que impide el desarrollo o la mejora de los líderes. Si uno cree que es increíble, muy talentoso y tiene mucho potencial y no incorpora ningún feedback crítico o negativo, de hecho se pone a la defensiva y
y genera conflictos o crea conflictos y confronta a cualquier persona que le proporciona un feedback que le permitiría o ayudaría a mejorar al líder, la humildad es clave. La humildad es clave. Es más importante para la mejora y el desarrollo, la capacitación de líderes que para el rendimiento en sí. Y por cierto, hay que recordar también que estas 6 competencias o cualidades no es que sean importantes ahora, al momento en el que los líderes tienen que afrontar una crisis y resolverla, sino que ayudaron o impidieron a esos mismos líderes llegar a afrontar o empezar a afrontar esta crisis en las condiciones que las tenían, ¿no? Porque si un líder ya estaba a cargo y tenía déficits en estas 6 cualidades o competencias, probablemente haya empezado con un hándicap importante y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Como también a veces cuando se celebra a líderes que parecen estar manejando la crisis muy bien, ya sea incluso Angela Merkel o Jacinda Ardern, no nos olvidemos que esos líderes heredaron un sistema con muchas fortalezas y grandes cualidades. En el caso de Merkel, ella generó muchas de estas cualidades y estas condiciones, pero está el líder y está el sistema del organismo, ¿no? Esto no es un experimento perfecto. Yo siempre digo, habría que ver qué pasa si uno exporta un líder latinoamericano, elijan el que ustedes quieran, cualquier presidente de Latinoamérica ahora, y lo pone en Alemania, y uno exporta a Merkel y lo pone en ese país de América Latina. A ver, ¿qué cambiaría antes? ¿Empeoraría uno? ¿Mejoraría el otro antes? Sería un experimento interesante, pero no se puede hacer. Gracias, Tomás. La siguiente pregunta también va relacionada con estas competencias. Si tú consideras que es necesario que se empiece a desarrollar una nueva competencia dentro del entorno en el que nos encontramos. Yo creo que el desarrollo de los líderes y por lo general cualquier ámbito o cualquier función o objetivo dentro de lo que es la gestión de talento, yo creo que profesionales de recursos humanos con buen entrenamiento, buenas intenciones y que vienen tratando de aplicar la ciencia del assessment y del desarrollo a las prácticas de sucesión, de liderazgo, succession planning y desarrollo, en la gran mayoría de los casos no van a cambiar el rumbo. Esto les debe haber demostrado y confirmado que estaban ya yendo por el camino correcto, ¿no? Y entonces, si nos ponemos a pensar incluso que hace 10 años lo único que venimos hablando dentro de ámbitos inteligentes y sofisticados de recursos humanos es que hay que acelerar todo lo que se centra en la agilidad, la adaptación, la transformación digital, que todo va a ser más virtual, que todo va a ser menos jerárquico y que lo que importa es la inteligencia emocional y centrarse en los datos, etc. Eso importa aún más de lo que importaba antes, ¿no? Entonces, la mayoría de los líderes y las organizaciones, incluso si estaban en un buen estado antes, probablemente lo único que lamenten es que no hayan avanzado más con las estrategias existentes que tenían. No hay que cambiarlas, sino que hay que acelerar. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué tanto ves como una tendencia a contratar gente joven cada vez más y cuál está siendo el futuro? ¿Cuál es el futuro que estás viendo? Algunas opciones de los profesionales experimentados que sí tienen estas competencias que mencionas. Creo que siempre hay algunas diferencias, no tanto generacionales, sino más bien de edad, que ilustran o representan los cambios de maduración por los que pasa la mayoría de la gente, ¿no? O sea, a medida que uno se vuelve más adulto y uno envejece, se suele volver un poco más estable emocionalmente, o sea, la resiliencia aumenta, la parte humana de empatía, de
el altruismo, las tendencias sociales también aumentan y lamentablemente la inteligencia y la curiosidad suelen disminuir, ¿no? La curiosidad, si uno es curioso, hace que la inteligencia no disminuya tanto y que uno luche, porque los cerebros humanos son más o menos como las computadoras, como un software de un ordenador o una computadora. A medida que envejece se vuelve más lento, pero puede seguir funcionando si tiene muchos datos, mucha experiencia y uno se basa más en el hábito y la experiencia y la intuición que en la rapidez de procesador. La curiosidad hace que eso no pase tanto, pero si uno en realidad debería apostar más por la gente joven porque uno va a encontrar más curiosidad, menos prejuicios, más inteligencia. La parte en la cual las nuevas generaciones, o a lo mejor la gente más joven, aún no parece tener tanto potencial, es en la parte prosocial, de empatía, de inteligencia emocional. Sí hay estudios muy grandes que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, pero también en América Latina, que demuestran que el narcisismo y el individualismo y el egocentrismo vienen aumentando. No es un problema que tengan millennials, sino que hace 50 o 60 años vienen aumentando. O sea, nos estamos volviendo más narcisistas y eso sigue pasando y sigue pasando, que creo que se puede ver en los modelos culturales, o sea, los role models o la gente que uno admira a nivel famoso tiene este perfil también, ¿no? Antes, para ser famoso habría que tener algún talento y haber tenido algún reconocimiento, haberse destacado en un ámbito. Hoy por hoy, si uno es famoso simplemente porque es famoso y no tiene ningún talento, se lo admira más. O sea, la cultura se vuelve un poco más narcisista. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué crees que no hemos avanzado en temas de liderazgo así como hemos, por ejemplo, evolucionado en temas de tecnología y responsabilidad social? Y si dentro de este contexto de crisis sanitaria o económica como la que estamos enfrentando, ¿consideras posible que surjan otros tipos de liderazgo que sumen o resten a las cualidades que nos mencionaste? Y con esta pregunta cerramos. Yo creo que es cierto que la tecnología avanza más o por lo menos se acelera más, ¿no? Pero también uno podría criticar o tener una evaluación crítica o escéptica de la tecnología, porque pese a que todo es un poco más eficiente y más rápido, no hay muchos ámbitos de la vida real donde la tecnología haya mejorado nuestra calidad de vida totalmente, ¿no? Sí, si uno se pone a pensar en los últimos 200 años, sí, las expectativas de, digamos, la longevidad y la salud, etcétera, mejoraron, pero en base a lo cotidiano o a la relación que tenemos con el trabajo, no tanto, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el liderazgo, yo creo que sí se viene progresando un poco, ¿no? Yo sí creo que, pese a que soy muy crítico porque se podría mejorar más y deberíamos ir más rápido, si uno se hubiese quedado dormido en los años 50 o 60 y se despertara hoy, sí encontraría en cualquier lugar del mundo que la mayoría de las organizaciones son más meritocráticas, son menos políticas, donde hay por lo menos una intención de apostar más al talento y al potencial. Probablemente, yo espero que si uno se quedaría dormido hoy y se despierte en 50 años, cuando miremos hacia atrás al año 2020, también nos parezca un poco retrógrada y un poco, digamos, arcaico y que digamos, wow, cómo hemos mejorado, ¿no? Y creo que eso va a pasar. Eso pasa, por ejemplo, en cuanto al liderazgo de género. Hoy por hoy, pese a que hay muchas restricciones, muchísimos obstáculos y solamente el 6% de las compañías o empresas Fortune 500 están lideradas por CEOs mujeres, sí van cambiando y se van derrumbando los estereotipos. Eso tiene que seguir pasando, pero lo que hay que hacer es no cambiar la fórmula del liderazgo porque las cualidades y las competencias, uno no sabe cómo va a ser el futuro, pero yo creo que si seguimos apostando por estas 6 cualidades, vamos a tener más líderes competentes y menos líderes incompetentes, ya sean mujeres o ya sean hombres, ya sean empresarios o sean políticos. Muchas gracias, Tomás.
una gran reflexión, ¿no? Creo que nos dejas una tarea para autoevaluarnos y evaluar a nuestros equipos de trabajo y fomentar el crecimiento e impulsar el talento en los negocios. Tenemos muchas preguntas, Tomás. Vamos a dar lugar, por supuesto, a otra charla. Te las vamos a compartirle a toda la audiencia que tenemos grabada esta sesión y que la verán próximamente ya en todas nuestras redes. Y, por supuesto, bueno, pues agradecerles a todos esta participación. Es un gran ejercicio y agradecerte a ti, Tomás, muchísimo por el tiempo y por la disposición. Muchas gracias a todos. Mónica. Te vamos a volver a invitar, Tomás, no creas que ya te salvaste. Queremos seguir charlando contigo. Gracias a todos por conectarse y las preguntas serán contestadas a la brevedad. A cuidarse todos. Gracias.